Como plato fuerte pedí la cochinita pibil enterrada, por estar pues bastante juntitos, de repente beso, abrazo, apapacho y hasta rimón. Estoy en Mérida, la capital del estado Yucatán y una ciudad famosa por sus numerosos museos, el Paseo Montejo y su deliciosa gastronomía. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. Antes de la llegada de los españoles, este lugar era conocido por los mayas como Tol, que significa 5 cerros. Años después, el 6 de enero de 1542, Mérida fue fundada por Francisco de Montejo el Mozo, quien la llamó así porque las antiguas edificaciones prehispánicas le recordaron las ruinas romanas de la ciudad española con el mismo nombre. En la actualidad, la Ciudad Blanca destaca por su impresionante arquitectura con influencia europea, en donde resalta el estilo francés. Y al ser la capital de Yucatán, se convierte en el punto de inicio perfecto para recorrer el estado. El vuelo a Mérida desde la Ciudad de México es muy rápido, pues dura aproximadamente 1 hora con 45 minutos. Te recomiendo, si no solo visitas la capital de Yucatán, rentar un auto, para poder trasladarte con mayor facilidad a pueblos mágicos, zonas arqueológicas y distintas playas de este maravilloso estado. Ya saben que cada que visito una nueva ciudad, de las primeras cosas que hago es subirme al turibús o al tranvía turístico para conocer los principales puntos de interés de la ciudad y más o menos dónde se encuentran ubicados. Este es el de Mérida, cuesta 120 pesos por persona el boleto y chequen bien los horarios porque cambian dependiendo el día de la semana en el que estemos. ¡Vámonos! El autobús es de 2 niveles y la parte superior no tiene techo, lo que representa una gran opción a la hora de realizar el recorrido, pues las fotos y videos se pueden tomar con más claridad, mientras se va escuchando parte de la historia de los lugares que se visitan a través de las bocinas ubicadas en varios puntos del turibús. La Catedral de Mérida está dedicada a San Ildefonso de Toledo y es una de las más antiguas, no solo de México, sino de América. Una vez que Mérida fue fundada, la obra fue levantada entre 1562 y 1599, a petición del rey Felipe II, y después de la autorización del Papa Pío IV, se erigió en catedral a la iglesia de la capital de Yucatán. El proyecto corrió a cargo de los arquitectos Pedro de Aulestía y Juan Miguel de Agüero. Durante el siglo XIX, algunas obras fueron robadas debido a la inestabilidad política, y en 1915 la catedral fue saqueada, perdiendo su invaluable acervo de arte sacro, así como su órgano. La imagen del Cristo crucificado, conocida como el Cristo de la Unidad, que se encuentra en el altar mayor, sustituyó el retablo que existía y que fue destruido por estos movimientos. En 1916, la capilla de San José y la del Rosario fueron demolidas, a fin de separar la catedral del Palacio Episcopal, quedando lo que actualmente es el andador peatonal llamado Pasaje de la Revolución. Para comer vine a este lugar que se llama el Museo de la Gastronomía Yucateca y obviamente estando en este lugar tenía que pedir cosas típicas, por supuesto un vasito de agua de chaya súper refrescante con hielos. Después de la caminata era justo y necesario, y para comenzar una sopa de lima, vamos a probar, vamos a ver qué tal está. Les cuento que me trajeron una botana de cortesía, frijoles refritos y pepita molida que viene con jitomate y varias especias. La verdad está muy rica, le pones a un totopo y sabe deliciosa. Vamos a probar la sopita de lima a ver qué tal está. Ay, qué rico, viene con tortilla, pavo deshebrado. Huele muy rico. Ay, qué bárbaro. Yo lo considero el caldo de pollo del sureste mexicano. Así le llamo yo. Vamos a seguir disfrutando. Ahorita les muestro más.
Les recomiendo que cuando vengan a este lugar tengan paciencia porque siempre hay muchísima gente y el servicio no es tan rápido. Como plato fuerte pedí la cochinita pibil enterrada. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Porque la hacen en un horno en la tierra. Vamos a probarla. Ahorita me voy a preparar un taco. Una delicia. Acá tengo las tortillas y viene acompañada de cebolla morada y de frijoles refritos. Ay, no, qué riquísimo está esto. Vamos a preparar el taquito. Su cebollita y va para adentro. Buenísima. Si te preguntabas por qué este lugar se llama Museo de la Gastronomía Yucateca, es porque antes o después de probar la deliciosa comida, puedes adentrarte a conocer más de la riqueza culinaria de Yucatán. En la primera sala del museo se descubren 3 etapas de la gastronomía: la prehispánica, la del virreinato y su fusión, así como los principales ingredientes y utensilios mediante los cuales se realizan estas delicias. Pero el recorrido no termina aquí, pues más adelante se encuentra una representación de una aldea maya, en donde cada choza está dedicada a un ingrediente o mezcla de especias típicas de la comida yucateca. De este modo se puede conocer de qué está hecho el recado rojo, el negro y hasta ver los hornos en donde se prepara la cochinita pibil. Me encuentro en una de las famosas sillas confidentes, también conocidas como las sillas Tú y Yo, que son un modelo de Francia. Y ustedes dirán, ¿pero por qué están en todos los parques de Mérida? ¿Cómo es que llegaron a Yucatán? Bueno, pues ahí les va el chisme. Cuenta la leyenda que había un papá que se dio cuenta que por ahí andaba un joven pretendiendo a su hija. Él le dijo a la hija: sí, lo puedes ver, platica con él, pero háganlo en un lugar público, o sea, en el parque. Todos conocemos cómo son las sillas del parque, las bancas en donde nos sentamos, que podemos estar pues bastante juntitos, de repente beso, abrazo, apapacho y hasta rimón, quién sabe. Entonces, bueno, pues esto evidentemente ya no le gustó tanto al papá, por lo que manda construir estas sillas. Como podemos ver, mis piernas están hacia acá. Las piernas de la persona que estaría sentada de este lado irían al lado contrario y hay una barrera que los separa. De este modo, pues podían estar tranquilos, platicando cara a cara, pero le daban gusto al papá porque ya tenían esta barrera de separación. ¿Qué tal, eh? El Expalacio Federal de Correos alberga desde el 2007 el Museo de la Ciudad de Mérida, en donde se encuentran 4 salas permanentes que permiten al visitante dar un viaje por las épocas más importantes de esta ciudad. Comenzando por la Mérida prehispánica, con temáticas relativas a la cultura maya. Se sigue con la Mérida novohispana, en donde se tratan temas relacionados a la fundación de Mérida, la educación y la evangelización. Después viene la Mérida de la bella época durante el siglo XIX, cuando existió un gran florecimiento económico para Yucatán gracias al Enequén. Finalizamos con la del siglo XX, que exhibe objetos concernientes a la Mérida moderna, incluyendo temáticas como deporte, cultura y tradición. El Gran Museo del Mundo Maya exhibe una gran colección de 1.160 piezas que abarcan textiles, elementos religiosos, libros, documentos históricos, esculturas en piedra o vasijas. El recorrido comienza con el panorama actual, pues a diferencia de otras culturas, la maya no desapareció, por lo que en la sala Mayas de hoy se admira la riqueza del presente de los mayas peninsulares. En la sala Mayas de ayer es posible dar una mirada a la historia y memoria de la cultura maya a través de las transformaciones que vivió. La última sala es la de Mayas ancestrales. En ella podemos profundizar acerca de esta gran cultura bajo 4 temáticas: sociedad, cosmovisión, arte y ciencia. El objetivo de este museo es posicionar a Yucatán como puerta de entrada al mundo maya, mientras se transmite, se difunde y se fortalece esta gran cultura.
Este es el hotel en el que me hospedé, se llama La Misión de Fray Diego y les platico que se encuentra a solo 2 cuadras de la Plaza Grande, la plaza principal de Mérida, en donde está la catedral, en donde está el Palacio de Gobierno. La verdad es que la ubicación está súper privilegiada y este hotel también tiene historia. Les cuento que una parte del hotel pertenece al convento de monjas de Mérida. Incluso nos platican que el convento ocupó toda la cuadra, incluyendo este espacio en donde se encuentra el hotel, pero bueno, pues en la actualidad lo único que pertenece al convento es esa pared. Hablemos un poco de sus amenidades. El hotel tiene alberca, que vemos a mis espaldas, bastante buena para el calorcito. Tiene un restaurante en donde ustedes pueden comer por un costo extra y también algo que me fascina es que tiene hamacas en donde podemos acostarnos para relajarnos un ratito, para olvidarnos del calor, incluso hasta echarnos una siestecita si así lo deseamos. Les platico de mi habitación, la verdad está súper cómoda y tiene todo lo necesario para pasar una noche muy agradable. El personal es muy amable. Para desayunar vine a este lugar que se llama La Chaya Maya, que es un sitio de tradición aquí en Mérida. Les platico que hay 2. Yo estoy en la de la calle 62, que es la original y que es en donde comenzó todo. Aquí hay antojitos yucatecos y hay un montón de comida súper rica. Por supuesto que tenía que pedir unos huevos motuleños, que son parte de la historia de Yucatán. Les cuento qué son, si nunca los han probado. Son huevos fritos o estrellados que vienen sobre una tostada o una tortilla frita, que viene embarrada de frijolitos, después vienen los huevos, después viene jamón y queso, chícharos y todo esto va bañado con una salsa de jitomate. También vienen acompañados de su plátano frito. Pues alguien tiene que hacer el trabajo difícil. Vamos a probarlos y pedí por supuesto un cafecito para activarme y para empezar bien el día. Vamos a ver qué tal están. Una verdadera delicia, muy recomendables, ¿eh? Van a decir que esto fue un abuso, pero estando en este lugar no me pude resistir y sí pedí un panucho de cochinita pibil. Vean nada más esta delicia, es que de verdad era mucha la tentación. Si no saben qué es un panucho, les platico que es una tortilla de maíz hecha a mano. De hecho, hay una señora haciéndolas aquí en el restaurante en este preciso momento. Viene rellena de frijol refrito y bueno, pues con cochinita y cebolla morada. Viene acompañada de su aguacate. ¡Ay, vamos a probar esto! No, hombre. El paraíso de la gastronomía, una verdadera delicia. Y este tipo de antojitos en este lugar se pueden pedir todo el día, desde que abren hasta que cierren, desayuno, comida y cena. Visitar Mérida y no conocer alguna zona arqueológica sería un completo crimen. En este momento me dirijo a Chichén Itzá, que les platico que es una de las zonas arqueológicas más importantes, no solo de Yucatán, sino de todo nuestro país, de todo México. Se encuentra a aproximadamente 1:30 de Mérida y bueno, hay distintas formas de llegar. Existen los tours, existe el autobús, el taxi y yo decidí rentar un coche para poder ir a mis tiempos, que no me anden apurando, grabar y tomar muchas fotos. Vamos para allá. Ya estoy en Chichén Itzá, una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno, y les platico que el costo de la entrada de adulto para personas nacionales es de 242 pesos. Chichén Itzá fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. Su nombre proviene de las palabras maya chi, que es orilla o boca, chen, que quiere decir pozo, e Itzá, el nombre del pueblo que gobernaba esta región, por lo que podría traducirse como boca del pozo de los Itzáes o ciudad al borde del pozo de los Itzáes, en alusión al cenote sagrado que ahí se encuentra y que era el corazón de las actividades religiosas. La pirámide de Kukulcán, también conocida como el castillo, es el edificio principal y se encarga de dar la bienvenida al visitante, haciéndole saber al instante que se encuentra en un sitio legendario. Esta pirámide de 4 lados tiene un templo rectangular en la parte superior y es uno de los ejemplos más notables de la arquitectura maya.
Pero esa no es la única estructura majestuosa de Chichén Itzá, pues a unos pasos los ojos se topan con el Templo de los Guerreros, una de las más importantes e impresionantes construcciones del sitio, en donde se observan representaciones de águilas, jaguares, guerreros y del dios Tlalchitonatiuh. Continúa con el recorrido y no te pierdas el grupo de las 1000 columnas, un vasto cuadrilátero de soportes verticales construidos entre el año 900 después de Cristo y el 1200. Se cree que aquí se llevaban a cabo grandes reuniones. Esta es la cancha de juego de pelota más grande de Mesoamérica, aunque por la altura de los aros se duda que este juego se haya practicado con la cadera, como hemos visto en época de conquista. En este campo ocurre un peculiar fenómeno acústico, pues si se habla desde el Templo Sur, la voz se puede escuchar en el extremo opuesto, ya que el sonido reverbera a lo largo de las paredes del Templo Norte. Otro punto importante que merece ser visitado es el Observatorio o Caracol, una de las pocas estructuras circulares construidas por los mayas. El tiempo no parece ser suficiente, y es que al igual que en su época de mayor esplendor, Chichén Itzá se muestra ante el visitante como uno de los sitios más poderosos de la península de Yucatán. Estoy en el Paseo Montejo o en el Paseo de Montejo, la avenida principal de Mérida y sin duda la más bonita. Les cuento que para construirla se inspiraron en los Campos Elíseos de París, Francia, y aquí hay un montón de casonas de época que tienen elegancia y un diseño increíble, por supuesto inspirados en arquitectura europea. Se pueden conocer algunas de ellas en la actualidad ya son bancos y otros restaurantes. Es una avenida que no puede faltar en su recorrido. Este majestuoso bulevar fue inaugurado en 1888, una época de gran prosperidad económica en Yucatán debido al Enequén, conocido como el oro verde de este estado. Fue así que muchos hacendados y comerciantes amasaron grandes fortunas, con las que construyeron mansiones y palacetes en este sitio. De este modo, la alta sociedad estableció un estilo de vida que hacía evidente el lujo y la elegancia. Para conocer mejor este lugar, te recomiendo caminar bajo la sombra de sus árboles. Sin importar en qué punto comiences, te aseguro que querrás recorrer toda la avenida, pues además de increíble arquitectura, este sitio también ofrece cultura. A esta casa se le conoce como Montejo 495 y es uno de los lugares a los que se puede ingresar para que confirmemos su estilo, arquitectura y decoración que siguen igual a como estaban originalmente. Acompáñenme a conocer. Montejo 495 se encuentra en una de las emblemáticas casas gemelas, íconos turísticos del estado, pues además de ser idénticas, su estilo arquitectónico deja sin palabras al visitante. Esta casona fue construida en 1911 por Manuel Cantón con planos traídos desde Francia. Llaman la atención sus balcones y ventanas con herrería de finos acabados. Durante el recorrido guiado es posible conocer más de 20 habitaciones con su mobiliario original, además de columnas hechas en una sola pieza de mármol, pinturas, esculturas, vitrales y objetos decorativos de diversos países. Un sitio que une en su interior la historia de dos grandes industrias emblemáticas de Yucatán, anteriormente el Enequén y en la actualidad el turismo. Si eres mexicano, cuando la visites no olvides llevar una identificación oficial para que te den un precio especial. Otra majestuosa casona abierta al público es la Quinta Montes Molina, una construcción representativa de la época del Porfiriato, que narra en su interior las costumbres de las familias de abolengo de principios del siglo XX en Mérida. En sus cuartos y baños se admiran muebles europeos, pisos de mármol, candiles de cristal y todo tipo de adornos. Incluso es posible visitar el sótano, en donde se encuentra la cocina, las bodegas, una antigua cava y los cuartos de servicio. Si sigues caminando por el Paseo Montejo, pronto llegarás a una de las construcciones más emblemáticas de Mérida. Este es el Monumento a la Patria, está construido en piedra maciza y en él podemos observar detalles de la historia de México desde la fundación de Tenochtitlán hasta mediados del siglo XX. El monumento comenzó a ser construido el 7 de marzo de 1945
Y 11 años después, el 23 de abril de 1956, se finalizó. Te recomiendo que cuando lo visites, cruces la calle con precaución y te acerques lo más que puedas, pues es solo de este modo como podrás apreciar sus elementos y descifrar sus significados. Por ejemplo, el águila devorando a una serpiente en el centro, los escudos tallados de los estados que conforman la República Mexicana o las figuras que hacen alusión a la cultura maya. Una vez que se fundó Mérida, se decidió que existiera una plaza mayor con 4 solares. Francisco Montejo el Mozo reservó el del sur para la vivienda de su padre. De este modo, la Casa de los Montejo fue edificada en el siglo XVI y se dice que es el único ejemplo de casa civil estilo renacentista en México. A lo largo del tiempo, sufrió distintas modificaciones acorde a los gustos de sus propietarios, pero siempre conservó su impresionante fachada. En 1981, el Banco Nacional de México adquirió la vivienda y la restauró. Años más tarde, entre el 2007 y el 2010, se realizó una segunda intervención para albergar el actual museo Casa Montejo. El Museo de Arte Popular se encuentra desde el 2007 en la Casa Molina, un palacete de 2 plantas con pisos de mármol y 6 salas de exposición, todas dedicadas a mostrar aproximadamente 600 piezas que destacan por su calidad, de estados como Yucatán, Oaxaca o Jalisco. Su objetivo es la conservación del patrimonio cultural, así como la difusión de las obras maestras de diversos artesanos. Lo que gasté en este viaje fue 4,106 pesos del vuelo de ida y vuelta desde la Ciudad de México. El costo del boleto del Turibús fue de 120 pesos. La renta del auto por 2 días fue de 3,800 pesos. El acceso al Gran Museo del Mundo Maya con identificación mexicana fue de 100 pesos. La noche en el Hotel La Misión de Fray Diego fue de 2,916 pesos. El total de las casetas de ida y vuelta desde Mérida a Chichén Itzá fue de 226 pesos. El acceso a Chichén Itzá para adulto nacional fue de 242 pesos. El boleto para visitar Montejo 495 con identificación mexicana fue de 150 pesos. El costo de la visita a la Casa Museo Quinta Montes Molina fue de 85 pesos. El total por mis alimentos y bebidas fue de 504 pesos. Así que el total por mi viaje a Mérida fue de 12,249 pesos. Al tener sus raíces en uno de los imperios más grandes del mundo, Mérida destaca por ser un sitio que ofrece al visitante un recorrido por más de 4 siglos de historia, en el cual es posible observar una infinidad de estilos arquitectónicos, así como descubrir cómo ha evolucionado este sitio a lo largo de los años, mientras conserva sus costumbres, tradiciones y, lo más importante, una mitológica cultura que hoy está más viva que nunca, la maya. Desde el Monumento a la Patria en pleno Paseo Montejo, yo me despido de ustedes. Se terminó mi viaje a Mérida. Cuando vengan acá les recomiendo pasar varios días. ¿Por qué? Porque hay muchísimos museos que recorrer en esta ciudad, muchísima deliciosa gastronomía que probar y además a los alrededores tienen sitios arqueológicos, pueblos mágicos y playas que valen la pena visitar. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo Costa por Destino.